Bienvenidos a todos una vez más a Controversial, el super, hiper, diper, hiper, archi, mega programa donde estamos metiéndonos a rumiar un poco acerca de algunas parábolas, versículos, o bueno, ahora estamos con parábolas, sobre todo desde cómo Jesucristo los dijo, qué es lo que él estaba pensando, la capa más central de su mensaje, para desde ahí entonces poder examinar otro tipo de capas profundas que nos permiten a nosotros también aplicarlo a nuestra vida diaria. Así que, ¿cómo está Hernán Isaac? Bien, bien, contento de estar nuevamente acá, en esta instancia en que podemos partir junto el pan de la palabra del Señor y abrir el corazón una vez más a, a hacer el Señor y nos muestre cosas que no habíamos entendido, que no habíamos... El internet se pegó. Ahí viene, ahí viene. No se asusten. No se peleen. No se peleen. Que era bueno ese comercial. No se peleen, no se insulten. Claro. Ahí volvió. Ahí volviste, Hernán. Yo estoy aquí. Ya. Primero ¿yo me fui? Sí. Ya. ¿Qué hago? Estaba diciéndonos que estabas contento. Saludo de nuevo entonces y después lo pega, lo corta. No, démosle. Ah, ya. Démosle nomás. Estamos en familia. Entonces, ¿cómo estás? Ahora sí, todo de nuevo. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien. Contento de estar otra vez acá juntos en esta instancia de poder partir juntos el pan de la voz del Señor, de la palabra del Señor, sobre todo ahora que estamos detenidos en las cosas que Jesús dijo, ¿sí? Muchas veces no le ponemos tanta atención al detalle de las cosas que el Señor fue diciendo a lo largo de su ministerio y creo que es un tesoro inagotable en el cual escarbar. Así que muy contento de ir por esa senda hoy día otra vez. Isaac. Así es, sí, también muy contento de estar acá con todos ustedes. Y bueno, hoy día vamos a tener un tema muy especial y creo que muy emocionante. Siempre cuando se hablan de estas parábolas, se piensa inmediatamente en el futuro. Sin embargo, vamos a ver la perspectiva que realmente tiene esta parábola cuando Jesús se refería a, bueno, ya lo vamos a conversar, así que no me quiero adelantar, pero va a estar muy bueno. Vamos entonces con el inicio de este super programa. ¡Pam! Siempre doy la última batería, ahí como que trato de... ¡Pah! No siempre me resulta. Agarrarle el vuelo de la música. Claro. Hoy día entonces vamos a hablar acerca de la boda y vamos a tratar de también entrar cuando Jesucristo da esta parábola de los niños que están en las plazas. Así que, ¿qué te parece, Isaac, si tú, ya que tienes buena lectura, nos puedes llevar a Mateo 22, creo que es, ¿verdad? Así Mateo es. 22, acerca de la boda. Así es. Y dice así Mateo 22. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos se puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todos están aparejados, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos
e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, para los que fueron invitados no eran dignos, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Entonces, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de manos y de pies y echadlo a las tinieblas de allá afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¡Guau! Éntrale, ¡Qué Isaac. tremenda parábola! Éntrale tú primero, ya que estamos. Bueno, lo primero que puedo decir es que el Señor siempre está hablando un relato que es constante, que es continuo. Y este relato lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta también los dichos de Jesús y también las palabras de los apóstoles, incluyendo a Juan en el Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, que podemos decir que está al final de las Escrituras. Pero siempre el relato es continuo, siempre es constante. Entonces, vemos que este banquete se viene hablando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús nuevamente lo toca, y en las Escrituras vemos que Él, cuando establece un nuevo pacto, lo hace precisamente en una cena. Lo hace precisamente en un banquete. Quizás no lo habíamos visto como un banquete, porque para nosotros quizás el banquete tiene mucho que ver con glamour y quizás con otras cosas más, pero él estaba entregando a sus discípulos su carne y su sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida. O sea, si eso no es un banquete, no sé qué es lo que podría ser un banquete, porque esa es la verdadera comida, ahí está la verdadera bebida. Entonces, el Señor, cuando entrega de sí mismo y se está haciendo uno, literalmente está llamando a un casamiento, literalmente está llamando a una boda. Entonces, este banquete que se ve en esta parábola no es otra cosa sino la invitación del Señor a quienes creen en Él a entrar en Él y a ser uno con Él, a casarse con Él, ¿no? Entonces, y esta invitación, primeramente, era la casa de Israel. Y bueno, hablamos en el capítulo anterior acerca de la invitación del Señor de hacer un nuevo pacto, que salió mencionado en Jeremías y en Hebreos, donde dice: voy a hacer un nuevo pacto, voy a poner mis leyes en su mente y en sus corazones, ¿no? Entonces, es un pacto donde Él quiere entrar en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ese es el pacto de esta boda, ¿no? Un pacto es un contrato, es un acuerdo, es una boda, ¿no? Entonces, este banquete es precisamente este nuevo pacto que el Señor quiere hacer, primero que todo, con la casa de Israel. Entonces la está llamando. Pero aquí se ve claramente que a los que Él comenzó a llamar, muchos de ellos no quisieron venir, ¿no? Y se fueron. Algunos se fueron al campo, otros se fueron a hacer sus quehaceres, ¿no? Y ahí se cumple la palabra que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué es lo que dice? Luego de eso, Él hace como un alto y dice: voy a llamar a otro pueblo. Y ese pueblo es el mismo pueblo que se había mencionado en el Antiguo Testamento. Voy a llamar a los gentiles. Voy a llamar a aquellos que no habían sido llamados pueblo mío para que sean pueblo mío. Entonces, ahí está el llamado, la invitación del Señor a venir a la mesa,
aquellos que no eran considerados el pueblo del Señor. Y ahí entramos todos nosotros que no somos judíos. Entonces, ahora, en este nuevo pacto, todos nos podemos sentar en él. Tanto judíos como no judíos estamos siendo llamados a venir a este pacto. Entonces, me parece que esto es como la vertical de esta parábola, ¿no? Que es muy interesante y que clarifica muy bien ahora en este entendimiento lo que es el banquete, lo que es la boda y lo que es esta invitación del rey o del hijo del rey a venir a casarse y a sentarse a comer con él. Sí, exacto. Y podríamos agregar, incluso tomando también el hecho de que, eh, como decías tú, la parte vertical de esta parábola, de este mensaje, es Jesús hablándole a esa generación y diciéndole que efectivamente los profetas habían venido, que eran los siervos del rey, y habían salido a anunciar este banquete y estaban esperándolo, que era el momento de Jesucristo con ellos, de sentarse con Israel a la mesa. Lo había invitado a la mesa. Y está esta frase que es muy usada después como clase, como un eslogan, de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Al final, como la última sentencia después de contar toda la parábola. Eh, y es interesante porque dentro de esta parábola también cuenta de cómo la sentencia que vino sobre aquellos a quienes invitó y no llegaron, incluye la quema de la ciudad, que se va a cumplir después en el año 70. Roma va a quemar, literal, dicen los historiadores, que los artículos de oro del templo se derritieron y caía ese oro derretido por las calles. Después tuvieron que entrar, digamos, hay incluso algunos murales en Roma, cuando uno va al Coliseo, por ejemplo, puede ver a los lados murales esculpidos en donde se ve cómo los soldados romanos fueron sacando los artículos del templo de Jerusalén. Hubo un verdadero saqueo. Entonces, literal se cumplió, Jesús se lo está diciendo. Por no venir a esta boda, el castigo va a ser este, porque ustedes han dado excusa de no venir constantemente, de que están en sus negocios, de que están en sus cosas y no vienen a la boda. Y por otro lado también está este hecho de que hay alguien que entra a la boda pero no está vestido de la boda. Y esto obviamente va a aparecer después en Apocalipsis sobre los que están vestidos de ropa blanca. Juan va a ver en el Espíritu este mismo hecho, pero ya lo que él mismo vivió, cuando Jesucristo le dice a Pedro, tú ya estás limpio, solo tengo que lavar tus pies cuando están en la cena. Les lava todos los pies y entonces Pedro le dice, no, a mí no me laven los pies. Y él dijo, no, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice, lávame entero, ya, tírame todo el agua. Y ahí Jesucristo le dice, no, tranquilo, tú ya estás limpio, o sea, tú ya estás vestido para este banquete. Y esa vestidura son la justicia por posición que Jesucristo nos da como justo. Y aquí vemos que en la boda había alguien que no había sido justificado por esta obra de Jesucristo. O sea, había entrado a la boda, pero todavía no reconocía al Cristo como el Señor y como aquel que iba a expiar sus pecados. Y ahí entonces viene después esta frase, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Me llama la atención porque a veces se cree que por ser escogido, de alguna manera, como que hay un privilegio, y en realidad lo que está diciendo, sí hay un privilegio, obviamente, pero no es un privilegio que te salve de no decidir, sino que es más bien la explicación real de esto es que Dios llamó a todo el mundo. Jesucristo dice en la Escritura que murió por el pecado del mundo completo, pero no todos vienen a Él. O sea, todos fueron llamados, pero no todos vienen a Él. Y los que vienen a Él, vienen porque Él les permitió venir. Ese es el punto. O sea, básicamente de Él dependemos completamente. Recuerdo una vez que yo estaba, lo contaron en algunos lugares, estaba yo sentado en el escritorio, me acuerdo en mi casa en ese momento, y de repente como que dije, Señor, al final la única mejor decisión que he tomado ha sido creerte. Como que al final todas las otras decisiones buenas, yo sabiendo en ese momento, teniendo convicción que habían nacido de Él y que las malas habían nacido de mí, o sea, teniendo convicción de que las buenas Él me las había soplado. Entonces le digo al Señor, pero puedo decir que la decisión de creerte sí estuvo bien. Y tal vez esa fue la única gran decisión que tomé. Y cuando estaba haciendo eso, el Padre me habla en ese momento, así como me susurra al oído,
Me dice, bueno, ¿quién crees que puso esa fe en ti? Me dice así. Y entonces me pareció glorioso, por un lado, porque aún en eso tenemos que darle la gloria. O sea, tampoco tendríamos capacidad de creerle si Él no hubiese puesto fe en nuestro interior. Por eso Él es el autor y consumador de la fe, Él es el inicio y el final de todo el plan de redención, no solo en términos generales, sino también en nuestro interior. Y esto un poco está ejemplificando con eso. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos, porque aunque los que responden tampoco están respondiendo por su calidad moral, sino que están respondiendo porque se les permitió creer. Entonces, eso es poderoso, es súper poderoso, considerando también que el eje central de este mensaje está siendo dado a un pueblo exclusivo en ese momento, étnicamente tomado por Dios para un propósito, y que ahora estaba el Señor ampliando, conforme a su plan eterno, ampliando todo este llamado a esta boda y a esta cena, a este banquete en este caso, para todas las naciones. Sí, yo pienso al estar mirando que igual es importante una vez más reafirmar eh, el hecho de algo que decía Isaac al principio, el que uno lee estos pasajes o tradicionalmente se leen estos pasajes y se suelen futurizar o tirar para adelante o pensar que está Jesús anunciando algo que iba a venir y que más encima ni siquiera iba a venir dentro de las próximas décadas de ellos, sino que por alguna razón todo lo que Jesús estaba diciendo todavía no pasa, por alguna razón extraña. Y lo cierto es que si uno lee, como decía al principio cuando estábamos saludando, lee detenidamente las palabras de Jesús, se empieza a dar cuenta, como programas atrás conversamos, por ejemplo, el hecho de que Jesús es claro varias veces del que él piensa que ellos están en un proceso de bodas durante su ministerio. Y eso es algo que ya debiera cambiar la perspectiva completamente, completamente, porque lamentablemente la iglesia se para hoy día y dice, no, hay una boda en el futuro, y resulta que uno lee los evangelios y ve a Jesús diciendo que él estaba en unas bodas, y que los discípulos estaban en unas bodas y que su ministerio en verdad eran unas bodas, porque de hecho, como a veces se ha conversado, el mismo mikve, el bautismo, era en parte un rito para casarse. Después Pablo lo va a confirmar, va a hablar de que al final la inmersión en Cristo ya, obviamente, habiendo pasado la cruz y todo, es prácticamente el acto matrimonial de unirnos con el Señor en ese bautismo, en su muerte, en su resurrección, etcétera, en su resurrección. Pero para los judíos el mikve era un asunto de prematrimonial o previo a casarse, y de hecho, en una de las ocasiones en que Jesús habla acerca de que estaban en unas bodas, se da cruzado con que estaban hablando acerca de bautismo y cosas por el estilo. Eh, y entonces, de nuevo decirlo, el ministerio de Jesús, para Jesús, según las propias palabras de Jesús, era la apertura de una boda, o ni siquiera la apertura, eran unas bodas. Sí, de ahí, de inmediato, cualquier idea de que la referencia a las bodas que hace Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, es algo de per se futuro, debiera desaparecer, o que cuando Jesús está hablando de banquetes de boda y todo eso, de hecho, por ejemplo, hay ocasiones en que Jesús en algunas parábolas sobre el reino dice, el reino de los cielos será de tal forma, por ejemplo, y está haciendo referencia por lo general al año 70. Pero en este caso, no habla en futuro, sino que dice el reino de los cielos es como, y lo habla en presente, es como un rey que hizo un banquete de bodas, lo está hablando en presente, y ese reino de los cielos al que se está refiriendo es el que está predicando. O sea, esta dimensión de la que yo estoy hablando ahora está en una boda, es como que algo así está diciendo. Y de hecho es bien heavy porque toda la descripción de este rey que está haciendo una boda y todo eso, resulta que uno lee el capítulo anterior de Mateo, parece que el 21 por ahí, y acaba de ocurrir la entrada triunfal a Jerusalén, en que Jesús entra como un rey
y de hecho pone ahí Mateo el versículo de que eso ocurre para que se cumpla el pasaje donde dice, aquí tu rey viene a ti montado en un pollino. Entonces Jesús entró como rey, y en todo ese contexto de que él había dicho varias veces, en mi ministerio lo que estoy haciendo es una boda, y entonces después en el 22, cuando ya habla esta parábola, que de nuevo la habla en presente, es como que está diciendo, esto es lo que está ocurriendo en realidad en el espíritu ahora mismo. Ahora mismo están siendo ustedes invitados a una boda, pero ustedes no quieren venir, porque de hecho Jesús plantea esa parábola después de que entra Jesús como rey a Jerusalén, y se levantan muchos judíos a cuestionar su autoridad y a no querer recibirlo. Las frases anteriores a la parábola de la boda son Jesús diciendo, eh, o Mateo escribiendo, perdón, que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y eso es muy fuerte, de nuevo, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa referencia a la cabeza, por ejemplo, aunque está hablando de la piedra angular, pero por una parte está hablando de la Jerusalén venidera que ellos esperaban, que la iglesia sigue esperando, pero Mateo está diciendo, ahora se está manifestando la piedra de la Jerusalén nueva que va a manifestarse. Y a la vez lo está llamando la cabeza, que es una referencia matrimonial otra vez y todo lo que uno entiende. Entonces, creo que es muy power el poder meterse a los evangelios y abrazar todo lo que Jesús de hecho dice y leerlo tal cual él lo dice, darse cuenta de las cosas que él habló en su presente en ese entonces y que él veía que eran cosas que allí estaban ocurriendo. Y pienso que eso nos puede aclarar más cuál es nuestro panorama ahora. Sí, tal cual como tú dices, y solo para corroborar lo que dice Hernán con respecto a que el Señor en su ministerio estaba estableciendo unas bodas o estaba llamando a venir a la boda. El pasaje que leímos en el capítulo anterior, no sé si te acuerdas, que está en Lucas 5, cuando le preguntan sobre el ayuno, y Jesús responde y dice, ¿acaso pueden hacer los acompañantes del novio que ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Ese novio es él. Entonces dice, yo estoy aquí, entonces ¿por qué van a ayunar si yo estoy aquí? Es como que yo te invito a mi casamiento y de repente tú me dices, no tengo ninguna ganas de comer, sabes que no tengo ninguna ganas de festejar, nada. ¿Cómo me voy a sentir yo? Oye, estamos en una boda. Tengamos actitud de boda, ¿no? Entonces, pero siempre, a ver, es la misma boda. Y en Apocalipsis, me gustaría mencionar Apocalipsis en 19:8 y dice en 7, alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y quisiera hacer un match, una conexión con lo que dice Pablo, ¿no? En una de sus cartas donde dice, no seamos hallados desnudos, sino vestidos, ¿no? Y esa vestidura y esa desnudez precisamente tiene que ver con lo que dice esta parábola, cuando llega aquí el papá del rey, o sea, del novio, y le pregunta a uno de los hombres, ¿tú por qué no estás vestido como boda? O sea, le dice, ¿por qué estás desnudo? ¿No? ¿Por qué no tienes esas ropas de lino fino, ¿no? Que habla en Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juicio del Padre, del Señor en este caso? Es echarlo fuera. Echarlo fuera. Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no puedo entrar? No puedo entrar en esa comunión, no puedo entrar. Es porque a lo mejor todavía estoy confiando en mi propia justicia. Todavía estoy confiando en lo que yo soy capaz de hacer. Todavía estoy tratando de alcanzar algo con mis propias fuerzas. Pero no es por mi justicia, sino es por su gracia, por su misericordia, por su verdad. Entonces yo necesito vestirme de Él. Esas vestiduras de lino fino es el mismo Señor.
es el mismo Señor que nos viste de su gracia. ¿De qué más nos podríamos vestir? Sino que el Cordero que viste a Adán, y esto es muy interesante porque cuando Adán se ve desnudo, el Señor inmediatamente dice, tranquilo, no vas a estar desnudo. Yo voy a proporcionarte una ropa para que no estés desnudo. Y es la ropa del Cordero, del mismo Cordero que él tuvo que sacrificar para que Adán no estuviera desnudo. Entonces, literalmente esa era una profecía de lo que Jesús estaba haciendo con nosotros, al decir, no van a estar desnudos, van a estar vestidos así como Adán estuvo en el principio, de vestiduras resplandecientes. Y esas son las obras justas, pero no son mis obras, son las obras del Señor, porque todas mis obras justas son como trapos de inmundicia delante de Él. Sin embargo, Él es justo. Entonces, pero todo esto lo hemos pasado al futuro, siendo que estamos precisamente en este momento, en ese proceso de unidad, en ese proceso donde Él nos viste cada día. Y tenemos que venir a Él a ser revestidos de su gracia. Así que me emociona mucho esto porque es algo que está pasando delante de nuestros ojos. Amén. Amén. Y pienso también en el hecho de que también tiene que ver con estar vestido apropiadamente para un momento. Algo que tú mencionabas, Isaac, delante. Efectivamente necesitamos estar vestidos para la ocasión. O sea, no puedo ir de ropa deportiva, por ejemplo, a una fiesta de gala, como tampoco voy a ir de fiesta de gala a un gimnasio. O sea, básicamente nos están diciendo que cada dimensión tiene una ropa. Y cuando se está en el reino, tengo que estar vestido de Cristo, porque si no voy a ser echado fuera. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. Tengo que estar vestido de Cristo. No puedo justificarme por mi obra, no puedo justificarme en la creencia de otras cosas, no puedo justificarme en la creencia de algún tipo de pensamiento positivo. Nada de eso, porque puedo haber llevado una vida, entre comillas, buena, pero si no estoy justificado por Cristo, no me sirve la vida buena, tal como dices tú, viene a ser un trapo de inmundicia de todas formas. Y esto también me lleva a momentos de banquete también en la Escritura, porque sin duda los banquetes fueron momentos importantes en algunos momentos de la Escritura, que ya estaban anunciando esto. O sea, el tema de la comida a nivel cultural, mundialmente, es un lugar de encuentro, es un lugar de compañerismo, es el lugar donde hay intimidad, en el sentido de que quienes se sientan ahí se conocen entre ellos o buscan conocerse. No es raro, por ejemplo, que las citas románticas casi todas sean con comida. O sea, o lo invitan a comer algo, lo invitan a un café, o lo que sea, o unos taquitos, o alguna cosa así, dependiendo del bolsillo, obviamente. Pero todo tiene que ver también con celebraciones. Las celebraciones tienen que ver con comida. Yo recuerdo haber leído algún historiador, un sociólogo, hablando de la importancia de la comida en el ser humano como reunión social y cómo desde ahí en algunas culturas también antiguas se podía ver que el comer eran momentos para llegar a acuerdos, el comer eran momentos para llegar a pactos. Por ejemplo, en el caso de Chile, los mapuches, que eran digamos, la nación nativa más antigua, bueno, no sé si la más antigua, pero sí la más grande, en el caso del sur de Chile, ellos tenían también una forma de que si alguien venía a mi casa, primero había que comer y después conversar. Ese era como el protocolo. Y la comida era larga. O sea, comían hasta que se cansaban de comer y luego venía la sobremesa y en la sobremesa recién empezaban a conversar lo que tenían que acordar. Eh, Así fuesen enemigos, se hacía eso. Entonces, vemos a Abraham, por ejemplo, comiendo con Dios y con los ángeles en un momento en donde el Señor le profetiza acerca de Isaac y le cuenta también acerca de lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. Entonces, ese momento es un momento íntimo y ahí es cuando Dios dice, Abraham, mi amigo, tengo que contarle a Abraham, mi amigo, que ya está comiendo conmigo, lo que va a ocurrir. La historia también de Mefiboset también es icónica en cuanto a cómo lo acerca a David a pesar de que era hijo de su enemigo, o por lo menos de aquel que creía que era su enemigo, porque Saúl siempre vio a David como enemigo, aunque David no lo vio siempre así. Entonces,
hay momentos así. Esther también es otro ejemplo de banquete en donde la mesa es un lugar de juicio, en donde Amán sale perdiendo, digamos, después de que Esther le hace estos banquetes al rey, que es figura de Cristo, que es figura de Dios. Entonces, y esa es la manera, digamos, de llegar a acuerdo, esa es la manera de manifestar también el poder de aquel que está sentado a la mesa, que es Cristo en este caso, que es Dios mismo sentado con nosotros. O sea, Él manifiesta su poder, tal como lo dice el Salmo, adereza mesa en presencia de mi enemigo, porque ahí Él le está mostrando, me está diciendo, mira, siéntate, tus enemigos están ahí, no hay problema, tú come tranquilo. O sea, lo primero que se nos acaba cuando estamos tensos es las ganas de comer. Es lo primero que el cuerpo, ¡pum!, se aprieta y dice, no hay que comer porque en cualquier momento hay que correr y hay que tener el estómago vacío. Entonces, como mecanismo de sobrevivencia, aprieta el estómago y digamos, cuando las personas están tensas. Y también es una manera en que la gente trata de salir de ansiedad comiendo, ¿verdad? Porque la ansiedad a veces les produce ganas de comer. Y bueno, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque el cuerpo trata de calmarse. Cuando uno está comiendo, siente que se está calmando. El cerebro entiende que es un momento tranquilo y por eso se puede comer. Entonces el banquete en sí, espiritualmente hablando, responde también a nuestra forma de ser como diseño que Dios nos creó como humanos. El banquete responde a nuestra necesidad también de socializar, a nuestra necesidad de conectar con otros, a nuestra necesidad de amar, de validar a otros, que no somos nosotros mismos, y en ese transcurso de interacción también validarnos a nosotros mismos. Entonces, la invitación al banquete, obviamente, le estaban diciendo a Israel, si te sientas aquí a la mesa, te voy a validar como pueblo, pero como no quisiste venir, esa validación se perdió, y yo estoy invitando a otros a quienes por entrar al banquete ya lo estoy validando. O sea, ellos eran mendigos, ellos eran gente que no podía entrar al banquete, pero una vez que entran, ya entraron a otra estatura por sentarse a esa mesa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. De ahí Apocalipsis también, Jesucristo diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, hablándole a la iglesia de la Odisea, a la comunidad de la Odisea, les dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Aquí el banquete es dentro de nosotros mismos, cenaré con él y él conmigo. O sea, es la promesa de establecer el reino en esa persona, de que con aquella persona que abra su corazón, que abra su interior, es la promesa de voy a establecer el reino aquí contigo. Entonces, es profundísimo entender, primero, que verticalmente, como decías tú, voy a usar esa palabra, como eje de esta parábola, Jesús le está hablando de algo puntual para esa generación, que va a ocurrir, el castigo de no venir al banquete va a ocurrir en el año 70, que la boda está ocurriendo ahí porque Jesucristo está en medio de ellos, y desde ahí podemos nosotros extrapolar ciertas enseñanzas para nosotros mismos que nos dicen debemos estar vestidos adecuadamente para este reino, debemos responder a ese llamado cuando somos invitados, debemos asegurarnos de que lo que nos viste son las obras de Cristo. Pienso que igual es importante dentro de eso que decía de cómo podemos extrapolar enseñanzas para nosotros, el hecho de cómo, claro, Jesús dice el reino de los cielos es como, y está hablando en presente, ¿cierto? Es como una boda, todo eso. Pero también, además de hablar del presente, lo que está ocurriendo ahí, de él entrando en Jerusalén y todo lo que está ocurriendo, también el hecho de abrazar esto, que es lo mismo en el fondo que estaba diciendo recién usted, que el banquete y la mesa es una dinámica del reino de Dios. Es una dinámica del reino de Dios que opera de esa forma, que Dios se manifiesta de esa forma, que uno lo va a ver de esa manera en la escritura varias veces y que no tiene que ver con pasar un momento divertido, aunque sí puede ser divertido, o con compartir, aunque sí se puede compartir, sino que para el Señor es algo muy alto al punto de que por ejemplo, pensando en el episodio de Sodoma y Gomorra, cuando llega el Señor, ¿cierto? Y se sienta a comer con Abraham, aparentemente frente a la ciudad o como viéndola a lo lejos, tal vez como lo muestran en algunas películas o series, y mientras ellos conversan y Abraham prepara una mesa para el Señor y el Señor se sienta a comer con él, empieza en esa mesa a sopesarse el destino de una metrópoli de la época.
O sea, el destino de una ciudad entera y de un montón de gente en ese momento, aunque el Señor ya venía con una idea, pero el Señor se abre a sopesar eso con su amigo Abraham en esa mesa, y entonces en esa mesa con ese anciano empieza a tambalear el destino de una ciudad. Y en esa mesa, además de que está terminando de dirimirse un juicio quizás, porque el Señor venía con algo, pero se está dispuesto a conversar con Abraham, ahí empieza a haber revelación en la mesa, y eso es parte de la dinámica de la mesa en el reino. Empieza a haber revelación, va a ser esa conversación la primera vez, por ejemplo, hace un tiempo me di cuenta de eso y me llama siempre la atención, que es la primera vez que aparece la palabra perdón en la escritura. Y es una revelación que tiene Abraham en ese momento y que es fundamental, o sea, no existe el evangelio sin ese concepto. Y va a salir de parte de Abraham, que le va a decir, tú podrías perdonar a un montón de injustos por una cierta cantidad de justos. Y al final esa revelación que tiene Abraham es parte de las mismas realidades que hacen posible que el Señor nos haya redimido. O sea, que un justo, como después va a profetizar Isaías, que el justo pagara por todos los injustos. Pero eso no había aparecido nunca en los relatos de la Escritura, al menos, hasta ese momento, en esa mesa, en que Abraham se sienta con Dios y ocurre y empieza a aparecer revelación. Entonces, al igual que como tan cargada de revelaciones que está la conversación del Señor en los capítulos finales de Juan, ¿cierto? O no en los finales, pero por ahí del 13 al 17, más o menos, todo eso que ocurre en esa mesa. Y entonces creo que es muy interesante entender cómo el Señor juzga en las mesas, el Señor trae revelación en las mesas, y de nuevo, y es una dinámica del reino del Señor y quizás es, no sé si sea pero es quizás una de las grandes dinámicas del reino del Señor y que toda el formato teatro que la iglesia ha adoptado hace que se pierda eso, ¿cierto? El formato teatro me refiero al montón de gente sentado mirando unas personas que están haciendo algo adelante, ¿cierto? Que es la normal, lamentablemente. Pero merma mucho el poder de la iglesia, ¿sí? Merma mucho de esa revelación que empieza a emerger de la misma gente. O sea, en esa conversación de Abraham frente a Sodoma con el Señor, no es que el Señor se siente y dice, oh, te voy a dar una cátedra, sino que de alguna manera la luz del Señor empieza a alumbrar al mismo Abraham y Abraham mismo empieza a hablar de revelación y es algo que uno ve en las casas. O sea, en las casas uno empieza a ver eh, a 10, 15 hermanos, 8 hermanos, 5 hermanos y cómo va saliendo de todo revelación. Va saliendo de todo, va burbujeando la revelación y por ahí, no sé, los más maduros del grupo van diciendo, mira, eso está muy bueno, va por ahí. A lo mejor un hermano solo lo dijo, no se dio cuenta de lo grueso de lo que estaba diciendo. Los que hemos estado en casa hemos experimentado eso ya muchas veces y es glorioso. Contra la iglesia teatro, donde el pastor está por décadas preguntándose por qué la gente no entiende. y que es una pregunta que uno va a escuchar muchas veces y se va a encontrar con eso, o sea, ¿por qué no entra? Y quizás es porque falta de sentarse a comer. Sí, sin duda. Sin duda, como dices tú, el formato habla de lo que habitamos igual. Entonces, sin duda, si todas las reuniones tienen ese formato, eso es lo que habitamos finalmente. Entonces, se quita. Yo me recuerdo una oportunidad donde cuando recién estábamos comenzando esta idea de iglesia en casa, no como visión celular ni todo ese rollo que ya habíamos visto en otros años, sino como verdadero compartir y, y recibir del Padre entre todos juntos. Estoy hablando muchos años atrás. Una de las cosas que recuerdo de parte del Espíritu Santo fue que una vez me dijo, como, voy a tratar de parafrasearlo, fue como, porque yo ya estaba así como bacán, oh, mira, yo me di cuenta que eso producía mucho crecimiento en las personas, crecimiento rápido, espiritual en su interior.
tener tiempo de buscar al Señor juntos, pero tener tiempo de compartir también, incluso tener tiempo de celebrar con su asadito o lo que fuese. Entonces, todo eso producía mucho, era como que el amor podía brotar, el amor del que tanto se hablaba como información y que académicamente se podía entender con 4 o 5 versículos que la gente se lo sabía, pero no lo practicaba. Entonces, cuando ya estaba en eso y se estaba dando, había crecimiento real. Y yo le digo al Señor, oh, qué tremendo esto, cómo no haberlo empezado de antes. Y el Señor me dice que todavía ni sabes todo lo que se puede, lo que puede salir de esta dinámica, porque la dinámica es un lugar donde tú lo habitas también. Entonces, así como piramidal, la estructura piramidal es una dinámica de relación, más que, más que un templo, digamos, en forma pirámide que se haya construido, en realidad es la manera en que nos relacionamos como comunidad en Cristo y de dónde se desprende también este formato que dices tú, tipo teatro o tipo sala de clase, que también funciona. Es la dinámica en que nos relacionamos. O sea, no hay otra forma de actuar si esa es la dinámica de relación, donde hay uno arriba y el resto chorrea para abajo. No hay otra forma de poner esa reunión si no es esa. Pero cuando cambio esa dinámica de relación, cambio también el formato, obviamente, y se empiezan a dar otras cosas entre medio. El cuerpo empieza a funcionar de una manera distinta al cuerpo de Cristo. Y recuerdo que esa vez el Señor me dijo, no, todavía no te das cuenta de todo lo que se puede hacer con esto. O sea, todavía exponencialmente una cosa, pero que puede abrir para muchas otras cosas más. Y con el tiempo lo empecé a notar. O sea, con el tiempo empecé a ver cómo los hermanos de esos encuentros en la mesa, de esos encuentros juntos, aparecían proyectos nuevos, aparecían eh, objetivos, digamos, de vida distintos, aparecían soluciones de personas que no tenían claridad para algunas cosas en su vida, por la simple conversación con otro hermano que tenían al lado. Cómo entre ellos también a veces se unían para hacer cosas, y todo eso es parte de la comunidad de la iglesia que no se puede forzar o no se puede dar cuando hay una estructura distinta a la mesa. Y por eso pienso que, tal como dices tú, lo vemos como parábola, pero mucho más poderoso la mesa que solamente el estar juntos. No es la mesa de cumpleaños, digamos, no es la mesa de una celebración de cumpleaños, es la mesa donde el reino se establece. Y eso lo hace profundamente distinto. Y a propósito, ya que vamos acercándonos a la hora para entrar al tema de los niños que están cantando en las plazas, no sé si Isaac lo puede leer, porque está muy relacionado con este momento donde estamos reflexionando la boda, porque precisamente esta parábola habla un poco de cómo actúo frente al momento que tengo enfrente. En la anterior de la boda nos están diciendo, vístete conforme al lugar donde estás. Y aquí Jesucristo en la parábola les va a decir, ustedes no están reaccionando según lo que está ocurriendo. Ese versículo que dice, cada cosa tiene su tiempo, hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Ustedes no lo están entendiendo, le está diciendo Jesús. Tal Entonces, cual. Isaac, Sí, vamos a leer Mateo 11, versículo 16 en adelante. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, tocamos flauta y no bailaste, entonamos endecha y no te lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dice, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos o obras. Uf, esto está buenísimo. Y cuando decía, mira, un hombre glotón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, no estaban diciendo mentiras, estaban diciendo verdad, ¿no? Jesús se sentaba a comer y se sentaba a beber, y quizás si en algún momento alguien nos dijera, mira, te quiero mostrar a Jesús, y nos dijera, mira, tú ves al que está ahí sentado, ese es Jesús. No, diríamos, él, en serio, sí, él es Jesús.
Él es Jesús. Porque quizá el Jesús que nosotros nos imaginamos no es precisamente el mismo Jesús que se sentó y que estaba ahí compartiendo, ¿no? Porque Él no vino a buscar a sanos, Él vino a buscar a enfermos, Él vino a buscar a lo que se había perdido, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, y tal cual como tú dices, Simón, Jesús le está diciendo en su cara, no sé si se dieron cuenta, parece que no, oye, es el tiempo de que ustedes se den cuenta de quién está delante de ustedes. Y sabes qué, es muy tremendo esto, porque muchas veces nosotros decimos, oye, Israel, ¿cómo será que Jesús pasó delante de ellos y no lo pudieron reconocer? Y miramos así como que si nosotros estamos en otro estatus, ¿no? Pero sabes qué, una vez me pasó a mí que el Señor me dijo, yo estoy delante de ti, yo estoy contigo. El tema es que tú estás esperando otra cosa. Tú estás esperando que yo venga así con un fuego, que no te deje mover, así. Tú estás esperando otra cosa. Tus prejuicios están invalidando lo que yo estoy haciendo delante de ti, no lo estás viendo. Entonces, estás con la misma actitud que tenían los judíos, ¿no? Él dice, no dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu del Señor. Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, está el Padre, el Hijo, delante de nosotros, pero nuestros prejuicios no nos dejan ver. Y perdóname que ponga esto quizá en el accionar cotidiano, pero sí me parece que muy controversial, ¿no? Ayer precisamente estábamos con unos hermanos en una casa de uno de ellos, y el Señor nos hacía una pregunta y nos decía, si yo estuviera reunido con ustedes en la mesa, ¿qué pensarían? ¿Cómo lo tomarían? Quizás sus acciones serían muy distintas porque dirían, oh, Jesús está aquí delante de nosotros. No, quizás todos dirían, oh, hoy día había Jesús, y la conversación del otro día era, Jesús estuvo con nosotros en la mesa, ¿no? Y quizás todos estaríamos así, oh, emocionados, ¿no? Jesús compartió con nosotros. Bueno, Jesús estaba ahí, Jesús está allí. Jesús está aquí con nosotros cuando nos reunimos, porque Él lo dijo, si hay 2 o 3, ahí estoy. Pero no como los judíos, esperamos que venga el Señor resplandeciente, ¿no? Que no lo podamos ver por su gloria, y quizás está ahí, junto al hermano, porque somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne. Entonces, si yo veo a mi hermano como Jesús, no es que realmente a lo mejor no lo estoy viendo con mis ojos como Jesús, pero sí es Jesús. Mi hermano es Jesús, es su cuerpo. Es su cuerpo. Entonces es tremendo eso. Cuando yo empiece a ver a mi hermano como veo a Jesús, entonces todas las cosas van a cambiar. La percepción que yo voy a tener va a ser muy distinta, ¿no? Entonces necesito comenzar a ver al cuerpo del Señor, que no está separado de la cabeza, dicho sea de paso, como realmente es el cuerpo del Señor, ¿no? Y aprecio a mi hermano porque es el cuerpo del Señor. Entonces, Jesús está sentado ahí conmigo. Por eso Jesús después dijo, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y ahí estuviste conmigo. Prácticamente era compañía. Señor, ¿cuándo hicimos esto? Porque lo hiciste con uno de estos, lo hiciste también conmigo. Jesús está con nosotros. Por eso cuando nos juntamos en casa a compartir, a comer, está Jesús sentado con nosotros, ¿no? Eso es tremendo. Amén. Amén. Y fíjate como ellos, tal como dices tú, no lo estaban viendo ni por si acaso. No lo vieron venir. Y Jesús les dice, cuando había que endechar, este era Juan el Bautista, ¿verdad? Que estaba llamando al arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse, no lo hicieron porque los fariseos no se bautizaron. Y derechamente Jesús les dice en algún momento, bueno, ¿de qué era el bautismo? ¿Si era del cielo o era de hombre? Y no supieron qué responder, porque efectivamente venía del cielo el llamado a bautizarse y arrepentirse. Y esa era la endecha que ellos no quisieron tomar. Y ahora venía Jesús, que era el que venía con el gozo, como lo hablamos en uno de los capítulos,
el que venía con la alegría del reino, el que venía con el año benevolente de Dios, con el año de la misericordia, y por lo tanto él estaba ahí comiendo, bebiendo con aquellos que se arrepentían, porque era el momento de hacerlo. Era tal como hemos estado diciendo, era el momento de la boda, era el momento del banquete. Bien interesante que Jesús les dice, ustedes son como cuando les tocan flauta a los que están de boda y tampoco se alegran. Y a mí inmediatamente se me vino a la mente mucho matrimonio evangélico donde los hermanitos no se paran a celebrar. Están ahí o sea, celebran un rato y después como que le entra el espíritu de estoy triste y ya no se mueven más. Y entonces es interesante porque aquí explícitamente Jesús, eso no entender el tiempo, volvemos al mismo asunto, y eso es necio, no entender el tiempo es necio. O sea, si me están invitando a mí a una celebración, a un cumpleaños, voy a esperar que la persona venga contenta, a menos que tenga un gran problema, que eso lo puedo entender, pero si no, si está todo fastidiado, digamos, en el lugar, es necedad, no es otra cosa, porque todos sabemos lo que vamos. Y me llama la atención que Jesús dice, no bailaste, o se endechamos, no lamentaste, porque vino Juan, bueno, y ahí le explica la endecha, y le dijeron, demonio tiene. O sea, cuando hay que arrepentirse, no, eso es del diablo. ¿Para qué? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicano y pecadores. El comilón y bebedor de vino. Y creo que lo dijimos en uno de los programas, también muy controversial, decir que Jesús no estaba tomando juguito de uva. O sea, cuando dice comilón y bebedor de vino, efectivamente Jesús se sentaba a los banquetes como eran o a las comidas como eran en ese momento y no estaba con un rollo de tengo que parecer puro delante de los demás porque yo soy la pureza. O sea, Cristo era la pureza. De ahí se desprende también Pablo cuando dice para el que es puro todo le es puro. Tiene que ver con lo que hay en el corazón. Obviamente si una persona tiene problema de alcoholismo, debe alejarse del alcohol hasta que el Señor ponga en él templanza. Pero me llama la atención donde dice aquí también, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Y cuando dice tocamos flauta y no bailaste, ahí me acordé de muchas celebraciones en donde la gente nada, o sea, está en nada. Y dice, finalmente, al final, la sentencia de esta parábola, le dice a los judíos, pero la sabiduría, lo voy a leer mejor, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, el sabio se le nota porque conoce el tiempo. Eso es sabiduría. No tiene que ver con conocimiento e información. Tiene que ver con que el sabio se le nota porque conoce el tiempo. Y ese es el asunto, conocer el tiempo. Ellos no conocieron el tiempo y ahí se veía que estaban en necedad. No conocieron el tiempo de arrepentirse, no conocieron el tiempo de celebrar que el Cristo estaba ahí. Poquito les duró el Osana Rey, porque un par de días después estaban gritando crucifíquenle. Entonces, no conocieron ese tiempo. Y a veces nosotros, ese es el mensaje central de ese momento para esa generación. Pero ya llevándolo a nuestra propia experiencia, también tiene que ver en que a veces el Señor nos dice, disfruta, disfruta. O sea, a mí me ha pasado, por eso lo digo. Me levanto así como que tengo que hacer esto otro aquí. Y el Señor me dice, ya, cálmate. O sea, acaba de pasar algo bueno. Disfrútalo un poco, por favor. Por favor, o sea, si no puedes disfrutar lo que te doy, ¿para qué te voy a dar más cosas? Si no puedes tener, si no brota agradecimiento de ti, no agradecimiento culposo, así como gracias, porque yo soy lo más asqueroso de este mundo y entonces, no, agradecimiento que viene de un hijo a un papá, ese agradecimiento que viene con alegría. Si no brota de ti eso después de lo que te doy, ¿para qué te doy más cosas? O sea, el mensaje que me estás dando es que todavía no sabes recibir lo que te quiero dar. Entonces, a veces nosotros somos necios. Yo lo digo por mí mismo porque me ha pasado. O sea, termino algo que quería hacer con mucho esfuerzo, lo logro y al otro día yo estoy pensando en lo que tengo que hacer y no me doy el respiro de decir, ¿sabéis qué? Voy a celebrar hoy día. Me voy a comprar un país de limón y me voy a tomar un cafecito y decir, esta la voy a hacer porque estoy contento, estoy feliz para agradecer. A eso es lo que está diciendo. Cada cosa tiene su tiempo.
Y hay cosas que hay que detenerse, y es parte del reino, decir gracias con alegría, y como hablábamos, el Mesías traía el gozo más mayor que el de sus compañeros. El gozo del que traía el Cristo era mayor que el que podía dar la ley con sus festividades, porque era un gozo que no tenía que esperar la festividad, era un gozo que estaba ahí de continuo en la persona. Como dice Pablo, agradecer en todo tiempo, o sea, un agradecimiento que brotaba continuamente. O como dice David cuando parte diciendo de mañana y tarde oraré, y luego dicen, bueno, parte diciendo por la noche voy a hablar contigo, Señor, y voy a dormir tranquilo. Luego dice tarde y mañana oraré, pero ya en su vejez él dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces él ya entendió finalmente en su vejez de lo que tenía que hacer era empezar a agradecer por las cosas que el Padre ponía en su mano. O sea, no lo culpo tampoco a David, porque tampoco es que vivió cosas que no fueran terribles. Y a veces nosotros con menos estamos igual de perturbados. Entonces, pero sí darnos el momento de agradecer, porque eso significa esta sentencia, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los hijos de la sabiduría saben, tienen en su mente claro cuál es el tiempo de cada cosa, como se hablaba de los hijos de Isaacar, que podían entender el tiempo de cada cosa y cómo había que moverse en ese tiempo. O como dice el libro de Job, el que hace la pregunta, ¿cómo aquellos que dicen conocer a Dios no conocen su tiempo? Hace una pregunta medio irónica. Y claro, porque muchos de nosotros decimos, no, a Dios yo lo conozco, oro todas las mañanas, pero entiendo el tiempo de llorar, pero no entiendo el tiempo de reír. O sea, entiendo el tiempo donde hay que arrepentirse, que está bien, pero a veces me pongo a, como digo yo, el arrepentido compulsivo, que se levanta en la mañana y pide perdón. O sea, parte su oración de la mañana diciendo, Señor, perdóname, y no ha hecho nada, o sea, recién despertó. Entonces es como esa compulsión de estar viviendo ahí en el martirio, cuando hay momentos donde hay que agradecer, donde hay que celebrar, donde hay que escuchar la flauta y moverse un poco, sacudirse un poco. Amén, he dicho. Es súper eh, súper en línea con el mismo texto, cosas que está diciendo Simón, no sé si, la, si lo tenía en mente al decirlo. Dos cosas. La primera, lo que estaba diciendo antes, esto de que le estaban diciendo que era comedor, bebedor, bla, 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 y que a Juan lo habían criticado por no comer, a él lo criticaban por sí comer. E inmediatamente dice el verso que él se paró y empezó a hablar de que las ciudades, de que esa misma ciudad estaba siendo pesada en ese momento, e incluso menciona a Sodoma. Entonces, es muy interesante porque está comiendo y había sido él mismo el que estuvo con Abraham, así que, y los judíos también lo sabían. O sea, estoy seguro que más de alguno cuando él se para y empieza a hablar de Sodoma, después de que lo estaban criticando por sentarse a comer, más de algunos se debe haber acordado. O sea, el relato en la memoria judía era: Dios vino, se sentó a comer con Abraham y después se paró y destruyó Sodoma. Y Jesús se para ahí mismo y le empieza a hablar de exactamente lo mismo y le empieza a decir: para ustedes va a ser peor que para Sodoma. O sea, le está diciendo: aquí está otra vez el Eterno sentado ahora con los hijos de Abraham, o buscando sentarse con los hijos de Abraham a comer. Y mientras eso ocurre, las ciudades están siendo juzgadas. Pero viene el versículo siguiente y dice: te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que está ocurriendo cuando estamos comiendo con Él, que es lo que acaba de decir. Tú escondiste estas cosas, dice, a los que se creen sabios, a los que se creen entendidos, y se las revelaste a los niños, dice, a los pequeños. Y después inmediatamente, hablando de lo que estaba diciendo Simón, de este llamado del Señor a descansar, a disfrutar, empieza a hablar del reposo. Dice: así que les digo, venga, y es cuático el discurso, cuático dicho en buen chileno, ¿cierto? Porque lo están criticando por comer, dice lo que dice, pues dice, bueno, y las ciudades están siendo pesadas ahora mismo en esta mesa, después dice, pero esto está escondido a los que se creen sabios y entendidos, a los que
quieren decir, oh, nosotros no nos alegramos porque eso es pecado, porque bailar es inmundo, qué sé yo. Como decía una vez un amigo por ahí, el 11º mandamiento, no bailarás. ¿Cierto? El 11º mandamiento, no bailarás. Y pero ahí volví. ¿Sí? ¿Sigo? Que me fui un poquito. Pero se lo revelaste a los pequeños y les dice, así que descansen. O sea, si uno sigue el relato, dice eso. Así que descansen porque yo los vine a hacer descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y creo que es la misma línea de lo que estaba diciendo Simón, así está tal cual, punto por punto en el pasaje. Y creo que definitivamente el llamado del Señor, o sea, siéntate a comer conmigo, descansa, reposa, porque parte del reino del Señor, de hecho, aunque pareciera muy obvio decirlo, es de que Él está reinando. O sea, en lenguaje súper como coloquial, Él está en los controles. Él está, él está en los controles, como se dice a los DJ de repente. Él está en los controles. Sí, relájate. O sea, él tiene el volante. Relájate, echa para atrás el asiento, descansa. Y, y eso es totalmente parte de estar en el reino del Señor, de poder respirar ese reino. Sí, de hecho, pensaba mientras hablaba del 11º mandamiento, me dio mucha risa, pero uno puede descubrir, por ejemplo, así de una lectura súper por encimita, ni siquiera entrando en lo profundo, pero súper por encimita, uno ve Israel celebrando cuando cruzan el Mar Rojo. Las mujeres de forma espontánea toman el pandero y empiezan a danzar y empiezan a cantar. En ese momento le cantan una canción a Dios porque los liberó de Faraón. Pero si hubiese alguna idea de que hacer eso era pecado, jamás hubiesen de forma espontánea se hubiesen parado a empezar a cantar. Y hay muchos momentos así también donde de forma espontánea celebraban. Dios nunca tuvo problemas con Israel cuando creó la cultura de Israel a través de la ley. No hay ningún mandamiento acerca de ir en contra de celebrar. El problema era cuando esa celebración era a ídolos y se ponía la confianza a otros dioses, porque eso se traducía en quebrantar todos los mandamientos en el sentido de que esos dioses pedían cosas que obviamente estaban fuera del estándar moral de Dios. Entonces, pero no con el celebrar, y ahí hay que hacer la diferencia. Cuando las mujeres están cantando Saúl mató a 1000 y David a 10.000, no se ve a Dios molesto por eso. Claro. En ningún momento no se menciona y Dios se enojó porque estas mujeres alababan a David. Nada de eso. O sea, era una canción para David, de hecho, que hoy en día podría haber un símil muy parecido en muchas otras canciones en donde se cantan acerca de ciertas cosas, ciertas situaciones, y en ese momento no se ve a Dios en eso. De hecho, lo que se ve es que Dios se molesta por la actitud de Saúl, de tener esta envidia por lo que le cantaban a David. Y así sucesivamente podemos ver que no hay un problema con eso. Y cuando Jesucristo viene, tampoco se sienta a discutir acerca de ese tema. O sea, ese 11º mandamiento lo inventamos nosotros. Lo inventamos nosotros porque no sabemos hacer la diferencia entre celebrar, y eso es un gran problema. No sabemos hacer la diferencia entre celebrar y terminar en el libertinaje, porque no son lo mismo. Y yo creo que un corazón puro sabe hacer la diferencia. Puede alegrarse, puede celebrar y todo. De hecho, lo hacemos con los niños. O sea, los papás cristianos celebran a su hijo cuando están de cumpleaños, pero entre ellos no saben celebrarse a sí mismos porque les entra toda la culpa. Y entonces ahí hay un problema. Y podríamos hablar todo un programa acerca de eso y podría incluso nombrar por lo menos 3 cosas que es lo que producen esa culpa. Pero tiene mucha relación también con haber quitado la mesa de en medio de las reuniones. Tiene mucha relación con eso, porque la estructura piramidal también funciona a través de la culpa. También funciona a través de, hay un super hombre arriba de todos nosotros que nunca falla y que él entonces es
sabiduría completa y siempre está serio, siempre tiene esta cara de estar en control absoluto de todos sus movimientos, y entonces, y que si se ríe, hasta su risa es santa, entonces solo él tiene permitido reírse así. Y de ahí para abajo no. Y con todo, aunque el hermano sea que ame mucho al Señor y lo esté haciendo porque su personalidad es así, simplemente medio introvertida, con todo y eso, la estructura piramidal produce eso también, produce esa relación de culposa, digamos. Entonces, cuando hay mesa en medio y nos sentamos, no solo hablamos de las cosas del cielo, sino que podemos relacionarnos de forma transversal. Y eso permite llorar juntos, pero también permite reír juntos. Y son dos manifestaciones del amor. El poder llorar juntos, el poder ser consolados juntos y el poder reír juntos y celebrar juntos. Todo eso es manifestación del amor. Entonces, ahí es donde entra también este asunto, la celebración. Poder entender que eso es parte del reino y hay que hacerlo. O sea, poder diferenciar entre celebro a me vuelvo loco, ¿verdad? Hay una diferencia entre ambas cosas, pero yo creo personalmente que un corazón puro puede hacer la diferencia sin ningún problema, porque el que tiene corazón puro conoce cuál es el límite de las cosas. Sabe que todo me es lícito, más no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ninguna cosa de ella. Entonces yo trato personalmente de no dejarme gobernar por nada. El único que dejo que gobierne el Señor, que es normalmente su forma de gobernarme, ya, muévete, una cosa así. Pero comentaba una vez también a un hermano que cada cierto rato yo hago mi ayuno de café para saber que no estoy siendo gobernado por eso, porque me encanta el café. Pero dándolo como ejemplo de que hay muchas otras cosas en las que necesitamos nosotros detenernos y diferenciar, porque cuando se habla de Cristo, se dice que Él traía la celebración, y entonces si Él trae la celebración y no estamos celebrando, el problema lo tenemos nosotros. Y también es heavy como la promesa del reino y de la venida de la Jerusalén y todo, siempre había estado asociada, por ejemplo, como dice hay un pasaje, parece que es de Isaías también, a un gozo que no se termina, a un gozo perpetuo que está sobre las cabezas, dice un pasaje por ahí. Y después, de continuo, ¿cierto? Los apóstoles van a hablarle a esta iglesia que es ciudadana del cielo de vivir en un regocijo constante. Y me acordaba del pasaje de Nehemías, cuando están ellos reconstruyendo las murallas, ¿cierto? Y que hasta cierto punto era algo profético de lo que había de venir y todo. Y hay un asunto con el gozo en esa reconstrucción de los muros, ¿cierto? Hay un momento en que ellos están como tristes porque se estaban consagrando al Señor, se supone, y su forma de consagrarse al Señor muchas veces era como un poco enlutarse, así como hoy era el muro de los lamentos, como mi forma de consagrarme al Señor, que es algo que Israel hace todavía, en los muros. Y Nehemías viene y sí, de parte del Señor, les dice: alégrense, coman, beban vino, todo eso dice el versículo: alégrense, coman, beban vino, porque este es un día consagrado al Señor y ustedes no pueden estar tristes. Y eso es súper brígido porque rompe toda nuestra idea. O sea, imagínense un pastor que se pare en una congre y diga: nos vamos a consagrar al Señor, así que sáquense los pollos asados más grandes que tengan y pónganle vino a todas las mesas y vamos a celebrar porque este es un día que está consagrado al Señor. O sea, lo funan al pastor. Cancelado al toque, el pobre. Pero tendrían que funar a Nehemías primero. Exacto, tendrían que quitar ese libro de la Biblia. Y entonces, pero es muy heavy porque creo que en el nuevo pacto esa mesa de alegría y de gozo perpetuo está allí. Está allí, está ese pasaje hablando de Sion en Isaías 61, me parece, donde dice, ¿cierto? Sáquense el luto y dejen que les caiga encima el aceite de la alegría. Sáquense ese espíritu de angustia y pónganse vestiduras de gala, pensando en la misma parábola que leíamos delante,
Y dice, pónganse vestiduras de gala, algunas traducciones dice, pónganse un vestido de fiesta. Y está hablando de Sion, o sea, porque están dentro de Sion, así que vístanse de fiesta, vístanse, y no tiene que ver con un vestido solemne, ¿cierto? Como a veces las vestiduras en ciertas corrientes cristianas, ¿cierto? Ir así como que fuesen no sé, a dar una ponencia en una universidad, sino que dice, pónganse una vestidura que hable de celebración, de que están muy contentos, de que están muy felices. Y volviendo de nuevo al tema de la mesa, me acuerdo de algo que pienso que lo dijimos igual la otra vez en el programa el llamado a la mesa, de cómo hay algunos autores que ni siquiera son muy proféticos, muy espirituales, entre comillas, pero que dicen que para la iglesia del primer siglo la mesa era el evento escatológico, porque ellos creían que cada vez que se sentaban ellos estaban comiendo el fin del mundo y el inicio del día nuevo. Ellos estaban comiéndose el día del Señor, sentados en esa mesa. Porque de hecho el apóstol Pablo va a decir, en la cruz el mundo fue crucificado, la cruz es el fin del mundo. Y eso es muy cuático porque el fin del mundo es una frase hoy por hoy. Delante mismo estaba viendo unos reels por ahí de algunas conferencias tomándose de las crisis en Medio Oriente, ¿cierto? Pero el fin del mundo fue en la cruz. Cristo dijo, yo soy el fin y yo soy el principio. Y entonces algunos autores, historiadores de la iglesia primitiva dicen, ellos comían y mientras comían empezaban a hablar de Cristo desde el Génesis hasta la crucifixión y luego la resurrección, y ellos estaban comiéndose el principio y el fin. Y entonces creo que definitivamente no hablando de la revelación que sale en la mesa, si dejamos de chutear todo esto, toda la boda del Señor para el futuro y nos sentamos en ese banquete hoy día, hay unos portonazos de revelación que se van a abrir en nuestros corazones y que nos van a llenar de alegría. Amén. Amén. Isaac, te escuchamos antes de cerrar este tiempo. Solo para cerrar, creo que la invitación a ir a la mesa ya está más que dada, ya está delante de nosotros. El banquete no es algo, y lo voy a decir con todas sus letras, no es algo que tengamos que esperar. Es algo que está sucediendo cada vez que nos reunimos con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Y estamos ahí en el Señor y creemos con todo nuestro corazón que estamos en Él y Él en nosotros. Entonces estamos ahí delante de ese banquete, no tenemos que esperar nada más. Él está con nosotros. De hecho, para que sea un banquete, basta que el Señor esté ahí en medio. Y Él está en medio, entonces Él inmediatamente transforma esa comida, que a veces puede ser quizá un pan con queso y un tecito, Él transforma eso en un banquete porque Él está ahí, porque Él está ahí. Necesitamos ser conscientes de su presencia, de quién es Él en medio de nosotros. Así que hoy día cuando vayas a tomar once, cuando vayas a tomar desayuno, almorzar, sé consciente de que el Señor está comiendo ahí contigo. Amén, mis hermanos. Entonces, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a todos los que han estado viendo estos programas. Una vez más, antes de cerrar, recomendarle este buen libro, El Apocalipsis de los Judíos, de nuestro amigo Leopoldo Orellana. Está en Amazon, lo pueden encontrar ahí, bajo el nombre El Apocalipsis de los Judíos, Leopoldo Orellana, y les va a aparecer para que se lo pidan, se lo rayen. Está buenísimo. Y decirles que vamos a, como le decíamos en algún momento, no sé si lo anunciamos o no, pero queremos tener Sí. alguna reunión presencial. Más adelante vamos a estar dando más detalle. No sé si inmediatamente cuando termine el programa tenerla o un tiempo después, pero para que ya se vayan juntando ganas. Sí, juntando ganas. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos en el próxima junta de Controversial. Hernán, Isaac, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar juntos. Abrazos. Abrazos. Chao, chao.